Estamos presentando dos productos en uno, es el robot, un pulverizador autónomo, junto con el desarrollo de la pulverización selectiva de Plantium. La pulverización selectiva de Plantium, que a diferencia de lo que se encuentra hoy en el mercado, logramos detectar las malezas a través de videocámaras. ¿Cómo trabaja el sistema? Con estas cámaras y la luz artificial nos permite trabajar día y noche y vamos filmando todo el terreno, sacando fotos y en tiempo real vamos analizando esa información, detectamos lo que es verde y analizamos la forma de lo que vemos verde. El sistema tiene base de datos de diferentes cultivos y le vamos a informar sobre qué cultivo estamos trabajando. Suponemos una soja, entonces nos va a analizar todo lo que ve verde, las formas, y lo que es similar a una soja lo deja de lado. Lo que no es soja lo tratamos como maleza, lo que es maleza lo vamos a referenciar como puntos GPS en el lote y luego cuando pasa uno de los portapicos por sobre ese punto GPS va a realizar su apertura y va a pulverizar sobre la maleza. Este sistema, que se basa en algoritmos de inteligencia artificial, nos permite realizar una aplicación precisa solamente sobre las malezas, lo que nos permite un ahorro muy drástico en lotes que no están permanentemente enmalezados. Depende de la cantidad de maleza en el lote, puede ser un ahorro de un 80 a un 90%, y lo que hacemos con este sistema de inteligencia artificial es poder trabajar en posemergencia de cultivos. ¿Sí? Ya no es un sistema que solamente lo vamos a utilizar antes de sembrar, sino que hasta la segunda pasada, luego de la siembra, vamos a poder seguir trabajando con este sistema, lo que nos da una mayor amplitud en el año y un mayor ahorro no solo en el barbecho. En este caso están dispuestas 6 videocámaras para 10 metros de ancho de barral. No es que una videocámara trabaja con determinados picos, sino que hace, como dije anteriormente, el mapa espacial de dónde están las malezas, lo que también nos permite trabajar en modo curva, ¿sí? Que no siempre una sección que ve la cámara va a corresponder a un portapico, sino que si estoy doblando va a ser no el portapico que esté en línea recta a la maleza en el momento que la detectó, sino el que va a pasar por arriba cuando la máquina doble. Este sistema hoy lo presentamos colocado en el pulverizador autónomo Terran, pero Plantium lo va a tener próximamente disponible para equipar en pulverizadoras cualquiera que ya existe en el mercado, con varias variantes respecto de cómo se venía adoptando hasta ahora un control selectivo de pulverización. Nosotros vamos a reemplazar totalmente la línea de pulverización de la máquina en la que lo vayamos a colocar, porque esta línea también va a servir para una aplicación continua, basándonos en el terminal S-Box 11 que ya tenemos con controlador de pulverización y nos va a permitir hacer un corte pico a pico cuando trabajemos en fungicidas, insecticidas en modo convencional, lo que hace que también mejore la relación de inversión respecto del producto que está comprando el cliente. También vamos a poder trabajar con sistema PWM, está equipado con válvulas PWM, lo que nos permite dosificar sin modificar la presión. Todo el sistema también está monitoreado por un presóstato, lo que nos hace controlar la presión a la que queremos trabajar. Al tener una sola línea de pulverización, no solamente hace que seamos el sistema selectivo más utilizable durante el año, más barato del mercado, sino el más liviano, ¿sí? Ya no vamos a tener 2 cañerías sobre la máquina, sino que con una sola vamos a trabajar todo el año sin evitar llevar sobrepeso el resto del año cuando no utilizamos el selectivo y sin andar con tanto peso en los barrales que nos terminan desgastando pernos, bujes, y hay que realizar el mantenimiento correspondiente y hasta rotura de sensores que no son económicos. Hoy nosotros con una videocámara muy liviana y una luz artificial logramos la detección. En este barral que hemos realizado para el pulverizador Terran, exclusivamente en él, hemos puesto mucha atención en cómo vamos a colocar los cables para la protección de los mismos. Sabemos que es muy crítico tener componentes eléctricos en el barral, así que fue diseñado a tal fin y haremos protecciones para los equipos que se montan en pulverizadoras autopropulsadas. Este equipo es el 4º sistema de OcuWeed que ya colocamos, hace 3 años que venimos trabajando en el proyecto. Primero empezamos trabajando con equipos de 5 metros, luego probamos en equipos de arrastre y este ya es el segundo robot en el que tenemos montado el equipo. Estamos lanzando este año el programa de adaptadores tempranos para tener una cantidad limitada de equipos en la calle
y terminar de recolectar toda la información necesaria para los diferentes cultivos, terminar el desarrollo y que esté listo para lanzarlo comercialmente el año próximo.